desde acá debo decirles que deben acompañarnos. Miren los titulares cada día. Miren ustedes las páginas cada día. Todos los días orientadas hablando de Pedro Castillo. Y desde acá debo decirles que deben acompañarnos. Desde acá, mañana mismo, vamos a disponer que el ministro de Vivienda tome inmediatamente el tema del agua y desagüe de este pueblo. Queridos compañeros, hay mucho por hacer en este pueblo. Hemos venido acá aunque llueve y aunque relampaguee. La gente se fue y lo dejó hablando solo. Bueno, el discurso es el de siempre, lastimero, ¿no? Que yo soy chotano, que yo soy pobrecito. Y la gente se fue. Yo sí creo que ha sufrido un desaire de parte de la gente. Mañana Philip Batas dice que va a hablar en Requena a las 12 del día y lleno la plaza. Claro. ¿No es cierto? Pero el tipo no solamente viene a la plaza, sino la gente se va. Usted nos pide que lo acompañemos. ¿A quién acompañamos? A usted y a quienes han llevado a la quiebra a Petroperú. ¿A quién acompañamos? ¿A los que no han podido comprar fertilizantes para los agricultores? ¿A quién acompañamos? ¿A los que cobraron por ascensos en la policía? Pedro Castillo pasó un papelón y bochornosos momentos luego de recibir el rechazo de los pobladores de Loreto. Pasa que los pobladores se aburrieron de escuchar su discurso cargado de falsas promesas y se largaron dejando a Castillo hablando solo en medio de pifias. Ante esta vergüenza, Philip Batas a su estilo reaccionó y se burló que la gente haya dejado solo a Castillo. Por su parte, Mávila Huertas destruyó a Pedro Castillo por hacerse la víctima en su mensaje que soltó ante los pobladores de Loreto. Desde acá insto a la clase política peruana que dejemos de estar encerrándonos en cuatro paredes, minando la democracia y minando el trabajo democrático. Y desde acá debo decirles que deben acompañarnos. Miren los titulares cada día. Miren ustedes las páginas cada día. Todos los días orientadas hablando de Pedro Castillo. Pero yo debo mantenerme firme porque es el pueblo el que me ha traído acá. Y me he dado cuenta que porque no hablamos como ellos, no actuamos como ellos y no vengo del rincón de donde ellos están, siempre están denigrando. Y por eso hoy debo decirles que este pueblo, un pueblo como Requena, que necesita hospital, necesita un aeródromo, necesita un desembarcadero, necesita su carretera, la tenemos que hacer realidad. Y lo más emergente, queridos compatriotas, desde acá, mañana mismo, vamos a disponer que el ministro de Vivienda tome inmediatamente el tema del agua y desagüe de este pueblo. Queridos compañeros, hay mucho por hacer en este pueblo. Hemos venido acá aunque llueve y aunque relampaguee. Y la gente se fue y lo dejó hablando solo. Bueno, el discurso es el de siempre, lastimero, ¿no? Que yo soy chotano, que yo soy pobrecito, que los blancos, que los españoles tienen la culpa, porque los españoles tienen la culpa de todo, ¿no es cierto? Y la gente se fue. Pero ¿cuál es el tema? En su mecánica de pensamiento, y estoy diciendo pensamiento ya como un halago, porque está ya panza, bonete, libro, cuajar y pensamiento, imagínense, es una resultante que no es normal. Entonces, el tipo siempre piensa que tiene que ir a un sitio y decir, voy a decir al ministro que haga, voy a decir al ministro, él cree todavía que eso es gobernar. Yo sí creo que ha sufrido un desaire de parte de la gente porque al margen que tenga todos los discursos siempre lastimeros, siempre prometedores, el señor nunca pone una primera piedra de lo que ofrece y nunca inaugura nada. Vengan a mí porque está hablando el presidente de la República, ¿no es cierto? Claro. Esto le puede pasar a él o a Carlos de Inglaterra, que no lo quiere nadie, pero la gente se ha ido porque además es siempre lo mismo. César, le voy a decir al ministro que haga tal cosa, le voy a decir a tal, pero no hace tampoco. Mañana Philip Batas dice que va a hablar en Requena a las 12 del día y lleno la plaza, claro. ¿No es cierto? Pero el tipo no solamente viene a la plaza, sino la gente se va. En último caso es como una reminiscencia de lo que antes no pasaba y ahora va a pasar, ¿no es cierto? Porque esa gente en teoría, el pueblo en teoría votó por él en los lugares más pobres del Perú y fíjate lo que está pasando. Si en el Perú no hay papa, imagínate, es una locura. Acompáñennos, dice el presidente Pedro Castillo y critica nuevamente a la prensa porque dice que llenan sus páginas hablando mal de él y difamándolo. No necesariamente, presidente. Las páginas de los diarios en una parte van dedicadas a sus denuncias formuladas por la Fiscalía, por personas con nombre y apellido, colaboradores eficaces, en fin. Pero también van dedicadas a otros asuntos y usted nos pide que lo acompañemos. La pregunta es, ¿lo acompañamos, por ejemplo,
¿O a quién acompañamos? A usted y a quienes han llevado a la quiebra a Petroperú, que tiene buques en este momento en el mar, que todavía no se acercan a la costa para desembarcar el combustible porque no se les ha pagado. ¿A quién acompañamos? A los que no han podido comprar fertilizantes para los agricultores, que es esa población que depositó en usted todas sus esperanzas de una vida mejor. La segunda reforma agraria. ¿Cuánto avanzó, presidente? ¿A quién acompañamos? ¿A los que cobraron por ascensos en la policía? ¿O a los que cobran coimas por obras? ¿A los que financiaron su campaña y hoy quieren que se les devuelva ese dinero desde el Estado a partir de contratos ilícitos? ¿A los ministros fugados, presidente? ¿A los que no dan cuenta a la justicia? ¿A quién nos pide que acompañemos? Y esas otras noticias también ocupan la prensa hoy en día. ¿En qué está el sector salud luego de una pandemia? ¿Y usted a quién nombra? ¿Al mejor entrenador que pudo para este equipo que tiene que salir a la cancha a pelear por un país pospandémico con serios problemas en la atención primaria de salud? ¿A quién convoca usted? ¿A los mejores para lidiar con la inflación o con la amenaza de una emergencia alimentaria? De eso también habla la prensa. De eso también habla. 4 compras fallidas de fertilizantes. 4. Ya no le digo una, ¿no? 4 compras fallidas de fertilizantes. ¿A quién acompañamos? Díganos usted. ¿Y de qué nos ocupamos si no es de lo que necesita la población? Mío, a un compañero mío, un compañero de carpeta, que hizo y que dejó su juventud en este pueblo. Me refiero a don Custodio Camacho, que todos la conocieron y que estoy seguro que el alma de Custodio está vigilándonos a nosotros y está vigilando a sus compañeros si cumple o no con su pueblo. Por eso, mil gracias por haber estado al lado de la familia en el momento más difícil. Señor Comandante General del Ejército, te agradezco de sobremanera porque son las instituciones tutelares del Estado que tienen que estar en el momento que el pueblo necesita la presencia de sus autoridades. Me acompaña el ministro de Transportes, el ministro de Defensa, estoy acá con el alcalde de esta gestión presente, y el alcalde electo, ¿dónde está el alcalde electo? Que me acompañe. Necesito la presencia del alcalde electo. Cuando el pueblo clama y participa abiertamente, este es el producto de la democracia. Así como ustedes han elegido a un alcalde que termina su mandato y un alcalde que va a empezarla, queremos que los alcaldes, los gobernadores regionales hagan bien las cosas. Así como ustedes nos han puesto al frente de la administración del país, hoy vengo acá por tercera vez a este pueblo. La primera vez, agradecer a los maestros que habíamos enarbolado una lucha y a la cual mis sinceras felicitaciones al magisterio de Requena, a los padres de familia. Y luego venimos a ver de qué manera tiene, qué necesidades tenía este pueblo. Hoy vengo acá en condición de presidente de la República y con las autoridades que antes que haga uso de la palabra, habló nuestro ministro de Transportes y le decía al ministro de Transportes que tiene 3 semanas para que me dé un resultado sobre el aeródromo de Requena. Y vamos a ver que el alcalde, el pueblo y la municipalidad tienen que dejar expedito el área. Nosotros y ustedes hacemos lo nuestro y por eso tenemos que encaminarla de manera conjunta. De igual manera, les mencionaba que me acompaña el ministro de Defensa. Las instituciones del Estado están para servir al país y por eso estoy acá con el general, con el comandante general del Ejército, para que sea Requena la primera provincia en el país donde vamos a hacer partícipes estas obras con el Ejército peruano. En la noche de ayer tomamos juramento a la nueva ministra de Salud y desde acá me dirijo a la señora ministra que la próxima semana, a muy tardar, tiene que conducirse a Requena para ver el caso del hospital. Un pueblo alejado,
Compañeros, muchas veces nos quejamos que los pueblos están lejos. No están lejos los pueblos. Los que están lejos son las autoridades del pueblo. Los pueblos no están lejos. Los pueblos no son pobres. Son las autoridades pobres de conocimiento que tienen de la realidad de su pueblo. Los pueblos no son emergentes. Son las autoridades las emergentes porque llevan a casos políticos y mezquinos políticamente por no atender a los pueblos. Yo como maestro muchas veces hemos dicho que el alumno no tiene oportunidad de estudiar, que los niños no tienen oportunidad de ir a la escuela, al colegio. Y nos han metido en la cabeza del padre de familia, del agricultor, del campesino, que el alumno es desertor. Yo debo decirle al país y debo decirle al pueblo peruano que ningún estudiante, ningún joven estudiante es desertor. Es el sistema el que lo ha desertado a los hijos del pueblo. Es el sistema el que ha desertado a un niño que tiene la posibilidad de estudiar. Y por eso, queridos compatriotas, estamos acá para responder las grandes exigencias del país. Desde acá insto a la clase política peruana que dejemos de estar encerrándonos en cuatro paredes, minando la democracia y minando el trabajo democrático. Y desde acá debo decirles que deben acompañarnos. Miren los titulares cada día. Miren ustedes las páginas cada día. Todos los días orientadas hablando de Pedro Castillo. Pero yo debo mantenerme firme porque es el pueblo el que me ha traído acá. Y me he dado cuenta que porque no hablamos como ellos, no actuamos como ellos y no vengo del rincón de donde ellos están, siempre están denigrando. Y por eso hoy debo decirles que este pueblo, un pueblo como Requena, que necesita hospital, necesita un aeródromo, necesita un desembarcadero, necesita su carretera, la tenemos que hacer realidad. Y lo más emergente, queridos compatriotas, desde acá, mañana mismo vamos a disponer que el ministro de Vivienda tome inmediatamente el tema del agua y desagüe de este pueblo. Queridos compañeros, hay mucho